Hola nuevamente. En la primera parte de esta serie de videos analizamos la entrevista que el padre legionario de Cristo Juan Rivas, tuvo con la cadena María Visión en la ciudad de Guadalajara en el año del 2011. En donde desde nuestro punto de vista con las respuestas y retórica del padre, deja al descubierto gran cantidad de las hipocresías e incongruencias de la Iglesia Católica, haciendo evidente de igual forma la manera tan arcaica con la que aún en pleno siglo XXI, la Iglesia insiste en seguir conduciendo sus políticas normativas, sus dogmas y sus doctrinas. Los invito entonces para que juntos podamos descubrir en este segundo segmento, cómo el padre Juan Rivas llega a la conclusión de que era la intención de Jesús fundar precisamente la Iglesia Católica. De cómo es que en la crucifixión de Jesús se concibe, según el padre Juan, esta institución. El por qué según el padre, es un pecado gravísimo abandonarla para seguir cualquier otra religión, inclusive dentro de las ramas del cristianismo, así como de mantenerse informado de los escándalos de la Iglesia. Además, nos explicará cómo es que quien más sufre con los escándalos de abuso sexual en los que la Iglesia Católica parece haber tenido el monopolio, no son las víctimas, sino Jesús. Así de cómo es culpa de todo el mundo, menos de la Iglesia Católica, todos los escándalos en los que ha estado envuelta, y de por qué las ideas arcaicas de la Iglesia en cuanto a la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Todo esto entre muchos otros pronunciamientos en los cuales no solamente deja perfectamente claro el padre Juan Rivas, cuál es la posición de la Iglesia en asuntos que ni comprende, ni deberían de ser de su incumbencia, pero además, de la ideología arcaica que sigue teniendo en estos últimos rubros, y de la intolerancia en el asunto de la homosexualidad, pese a que se ha demostrado científicamente que, la homosexualidad, no es una elección o perversión sexual, sino una condición humana tan natural como el hecho de haber nacido siendo hombre o mujer. El video original ha sido editado para extraer de él los aspectos claves, toda vez que la reproducción original dura 1 hora, por lo que al añadir nuestros comentarios, se tornaría en extremo extenso. Pero de querer analizar el video original en su totalidad, en la casilla inferior destinada para la explicación escrita de los pormenores del presente, podrá encontrar el vínculo que lo conducirá a la reproducción original, conjuntamente con todos los vínculos de relevancia en donde podrá encontrar la documentación o fuentes de consulta con las que respaldamos nuestros argumentos en este análisis. Bueno, pues sin más preámbulo y agradeciendo el favor de su atención, comencemos. Bueno, mira, ese es un tema para quien nos podemos estar toda la hora hablando de este tema, sí. Pero es fundamental decirlo primero. Si yo soy cristiano, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Basta, así de sencillo. Porque hay muchos que se llaman cristianos y no están en la iglesia de Cristo. No es la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo. Entonces, solo hay dos posibilidades. O Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna. Y si no fundó ninguna, todas son falsas. Claro. Y no debemos estar en ninguna. Todas las iglesias son falsas y no debemos estar en ninguna. Si yo soy cristiano, todo lo que viene en la Biblia, tenía Cristo 3 momentos en la Biblia. ¿Tenía Cristo la intención de formar una iglesia? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Hay muchos que dicen que ni siquiera es. Porque si Cristo no tenía ninguna intención, si Él predicó el reino, como dicen algunos teólogos, y de repente apareció la iglesia, ¿sí? ¿Tenía o no tenía la intención? ¿Qué vemos en Cristo? Vemos que llama a 12 apóstoles, ¿sí? Que representan a las 12 tribus de Israel. Vemos que les comunica sus poderes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos. El que creyere lo que ustedes dicen, porque lo cambian los evangélicos, el que crea lo que les da la gana, no. El que creyere lo que mis apóstoles predican y se bautizare por mis apóstoles, se salvará. Y el que no, I'm sorry, sigue leyendo lo que dice el evangelio, ¿no? Porque ahora tenemos que ser ecuménicos, pero el infierno sigue existiendo. El que creyere y se bautizare se salvará. Entonces, la salvación Jesucristo la pone en base a la fe
de lo que predican sus apóstoles. La ligó a eso. La ligó a eso, la salvación. Entonces, Cristo tenía la intención de fundar una iglesia, se ve claro, porque escogió a sus apóstoles, porque les da los poderes, porque establece una nueva alianza con ellos, una alianza nueva y eterna en su sangre. Entonces, se ve que Cristo tenía intención, pero ¿realmente lo hizo o no lo hizo? Nos vamos de ahí a Mateo 16, 18, claro, a todo ese pasaje hermosísimo que hay que leerlo todo completo, donde después de que Pedro, porque es importante recordar eso, confiesa la fe de la Iglesia Católica Universal, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nadie, eso debe quedar claro, que no proclame que Cristo es el Hijo de Dios, igual a Dios, de la misma naturaleza del Padre, puede llamarse cristiano. Es decir, mormones, testigos de Jehová, no son cristianos. Aunque ellos digan. Aunque lo digan, no son cristianos, porque ni están en la iglesia de Cristo, ni creen la fe de los cristianos. ¿Sí? De hecho, incluso todos los antiguos cristianos, las iglesias históricas, luteranos, anglicanos, tienen un credo trinitario, donde creen en la Trinidad, donde creen, entonces, ese es el credo del cristianismo. ¿Sí? El credo, la fe no comenzó con Lutero, la fe ya existía, viene la fe de los apóstoles, ¿sí? Entonces es la iglesia comienza con la profesión de fe de Pedro, a quien Cristo dice después, sobre esta piedra, es decir, Pedro, pero no Pedro nada más, porque sabemos que Pedro es un hombre débil, sino Pedro confesando la fe de Cristo y asistido por el Espíritu Santo. Porque es verdad que dicen, no, es que Pedro era un hombre y era muy débil, sí, todo eso por supuesto. Pero cuando Cristo hace esta confesión, sobre esta piedra edificará, la hace sobre Pedro, asistido por el Espíritu Santo, el cual siempre va a tener la asistencia del Espíritu Santo y siempre va a confesar la fe verdadera. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjate qué curioso cómo lo dice Jesús, no dice, en este momento edifico mi iglesia católica, sino lo dice en futuro. En futuro, edificaré. Ahora, la pregunta que nos vemos, vamos a los dos pasos. Parece que Cristo tenía la intención, sí, pero no solo tenía la intención, sino lo dijo claramente, edificaré en futuro. Ahora, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Hay que ver eso. Si lo hizo, ¿cuándo? Claro. Exactamente, hay que ver ese problema. Si lo hizo o no lo hizo. Como digo, si no lo hizo, todas las iglesias, y tú no tienes que estar en ninguna iglesia cristiana, porque Cristo no fundó ninguna iglesia, que cada quien agarre la Biblia, se cocine su propia fe, y lo que entiendas te va a ayudar para la salvación. Si es así. Ahora, si Cristo fundó una iglesia, entonces tenemos que creer lo que esa iglesia que Cristo fundó nos enseña, nos dice, nos dirige. Es el rebaño. Cristo habló también de estar en un rebaño, bajo un solo pastor, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, Cristo dice, edificaré. ¿Cuándo edificó Cristo su iglesia? Y esto es lo más hermoso de todo. Dos momentos importantes. El momento de la concepción, los tres momentos, vamos a decir, el momento de la concepción es cuando Cristo lo dice, es como uno concibe, Cristo concibe, sobre esta piedra edificaré. Pedro, Dios me está inspirando en este momento que este sea el hombre para, ¿no? Después la engendra en la cruz, cuando le clavan la lanza y brota sangre y agua. Los dos sacramentos que van a ser la iglesia, el sacramento del agua, del bautismo, que nos hace hijos de Dios, y la Eucaristía, que nos alimenta y nos comunica la misma vida divina. Entonces, esos son los, ahí Cristo sale de su costado. Esto es muy importante porque ya desde los santos padres, muchísimo antes de Constantino, ya decían que así como Adán estaba dormido en el árbol, y de su costado brotó Eva, así del costado de Cristo brota la esposa de Cristo, la mujer, la esposa de Cristo. Cristo está casado, Cristo tiene esposa, y Cristo nunca se divorció de su esposa, ni se va a divorciar jamás. Y esa esposa de Cristo sigue siendo la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, la que nos engendra para Cristo. Entonces, ese es el momento donde engendra de su costado, y después viene Pentecostés, donde la iglesia se abre al mundo. Esos son los dos momentos, los tres momentos o los cuatro momentos que podíamos decir, la intención, la concepción, el nacimiento y el crecimiento de la iglesia en Pentecostés. Hay personas que dicen, sí, Cristo, yo creo en Cristo, creo en su divinidad, pero lo que no puedo creer es que esta iglesia católica, que dice ser la verdadera, sea la verdadera porque veo muchísimos
escándalos, no solo actuales, sino en la historia, de sus dirigentes, de sus miembros comunes, de sus fieles. Los escándalos para mí son una prueba de que Cristo no puede estar en esta iglesia. ¿Qué le decimos a esa gente? Lo primero que yo le diría, si fueras tú, tu fe vale sorbete. Porque si crees en Cristo y no crees en el poder de Cristo para preservar a su iglesia de los enemigos, pues propiamente estás diciendo que Satanás es más fuerte que Cristo. Si tú no crees en Cristo, si crees en Cristo pero no crees en su iglesia, tú no aceptas aquella verdad que nos enseña San Pablo. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Y esos periodos de la historia, Padre Juan, cuando hubo algún papa incluso con amantes, ¿eso no desacredita a la iglesia? La verdad es que yo creo que estamos en una situación peor que la de los papas con amantes. A ver. Yo no sé si la situación actual de la iglesia es peor. Yo lo digo por dos cosas. Primero, los papas en los tiempos de los papas que tenían amantes, fíjate qué cosa tan curiosa, los católicos no perdían la fe. No perdían la fe porque decían, allá el papa tendrá un amante, cuando se muera se va a arreglar con Dios. Pero no aceptaban el adulterio. Y dice, como el papa está adulterando, ahora todos los católicos a adulterar o meternos. No, sino era gente que tenía fe, veía esos escándalos de la iglesia con fe y por así decir, estaban inmunizados contra los escándalos. Porque ellos decían, el papa será el papa, pero si él no deja a su amante o no se arrepiente por lo menos, se va al infierno. Déjeme hacer un paréntesis. Entonces, era gente con mucha fe. ¿Eso significa que los católicos creemos que los papas se pueden condenar, que un papa se puede condenar si no es santo? Pues mira una cosa tan curiosa, es lo más democrático que existe en la iglesia. Tú vas a las pinturas, de hecho es una de las películas de los próximos documentales que quiero hacer sobre el infierno, porque es lo más democrático que existe. Pinturas en la iglesia donde tú ves papas, cardenales, obispos pintados en el infierno y dices, oye, qué democrática es la iglesia, porque en cualquier otra iglesia te ha puesto, no, a mí no me pones pastor protestante en el infierno, no, a mí no me vas a poner, eso no puede ser, ¿no? Pon a los borrachos, parranderos y jugadores. Pero si tú te fijas en las pinturas... O en la literatura, Dante, por ejemplo. En Dante, en la pintura, a mí lo que me llama la atención, porque es lo que veo y porque es lo que he hecho muchas pinturas de iglesias, por ejemplo, la famosa pintura en la iglesia de Boloña, donde están pues muchos condenados, y tú ves princesas y reinas y cosas de esas. Democracia. Y sacerdotes y obispos y papas, y nunca nadie protestó contra eso. Entonces la iglesia sabe las consecuencias de los escándalos. La iglesia sabe las palabras de Cristo fuertísimas, que hay de aquel que da un escándalo, más le valiera atarse una rueda al cuello y tirarse al mar. Por eso, si me está escuchando un seminarista o un sacerdote, ¿no puedes guardar tu castidad? No, porque aquí también hay mucho. Gente que está comiendo. La otra vez, hace 2 días, aquí una amiga en Guadalajara, que a lo mejor me está viendo en la televisión, estaba leyendo puros libros de ataques a la iglesia. ¿Y sabes tú que eso es pecado? Claro. ¿Sabes tú que estás dañando tu fe? ¿Que estás poniendo en peligro tu fe? A ver, explique más eso. Hay muchísima gente que se mete a leer libros y a ver películas y programas que dañan su fe y piensa que no le pasa nada. Bueno, lo que pasa es que eso daña a mi fe cuando yo me trago toda esa mugre y toda esa suciedad, porque se están fijando nada más en lo negativo que hay en la iglesia. Ya no leen vidas de santos. Claro. A mí me basta un San Francisco o un Santo Tomás o un Juan Pablo II para decir, qué hermosa es mi iglesia, qué poder tiene para transformar a esos hombres. Porque piensa tú, ¿quién era San Francisco? Sí. Pues también era un muchacho hijo de papá que se la pasaba en diversiones y en bailes y en fiestas y cosas así. ¿Y cómo Dios lo transforma? ¿Qué poder tiene la iglesia? Entonces, en la iglesia hay santidad y pecado. Si esos sacerdotes pecadores, y yo me incluyo dentro de ellos, si ese Judas hubiera acudido a nuestro Señor y le hubiera dicho, Señor, perdóname, Dios lo hubiera perdonado. Sí. La misericordia de Dios es infinita. Entonces, porque yo creo mucho en la misericordia de Dios, sé que la misericordia de Dios sobreabunda sobre el pecado, y creo que estos tiempos de muchos escándalos también son de grande misericordia de Dios. Pero eso no quita que muchos se están envenenando a sí mismos, porque tanto peca el que escandaliza como el que se deja escandalizar.
y que busca todas las cosas negativas de su iglesia y se olvida de todas las cosas positivas y de las cosas hermosas que Dios ha hecho en ella a través de tantos santos y tantos mártires. Cuando yo me entero del escándalo de un sacerdote, lo que hago es me pongo a rezar. Tú tienes obligación de rezar por ese sacerdote. Yo me siento, por lo menos ese es mi sentimiento, cuando yo oigo de escándalos de un sacerdote o de nuestro fundador, todas esas cosas, yo me siento con la responsabilidad de reparar de alguna manera, con mi oración, con mi vida santa, con mis sacrificios, esos escándalos a esas almas. Así que yo creo que nuestra actitud, yo creo que en estos escándalos mucha gente no se dio cuenta de quién es el verdaderamente ofendido. El que sufre es Cristo, porque esto es una de los ataques más fuertes que sufrió Cristo en el huerto de los olivos, cuando Satanás le decía, de nada va a servir tu martirio, de nada va a servir tu cruz, porque a pesar de tu cruz y de tu martirio, muchas almas se irán al infierno. Entonces, yo creo que Cristo es el que estaba más sufriendo, porque estábamos haciendo inútil la sangre de Cristo. Por eso es tan grave el escándalo. Y por eso es tan grave que nosotros difundamos los escándalos de sacerdotes o de la iglesia y cosas de esas. Más bien, como hijos, lo que tendríamos que hacer es reparar esos escándalos y reparar el corazón de Jesús y el corazón de María por ellos. Todo. Y luego corregir ciertos errores, ciertas ideologías, porque eso no se habla. Eso es. Porque ¿qué es lo que provocaba que dentro de la iglesia hubiera esos abusos? Pues que venía toda una doctrina de que gay es ok, de que se vale la homosexualidad. En cuanto a la homosexualidad, y de la controversia de que si ésta debería de ser considerada como pecado o no, o falta a la moral. Estoy seguro que el padre desconoce, de la misma manera que obviamente aún no se entera, como más adelante veremos, que la hipótesis del origen de la humanidad proveniente de una pareja, Adán y Eva, concebida en un mítico y legendario paraíso, es no solamente un concepto arcaico, pero más importante aún, erróneo. Así pues, y de la misma manera, lo que el padre y las autoridades eclesiásticas deberían de hacer en lo tocante a la controversia de que si la homosexualidad es solo una elección personal o una condición humana natural, en lugar de formar sus criterios basados en el arcaico y obsoleto libro que ya hemos mencionado varias veces en el transcurso de esta serie, sino que más bien consultar con las personas que más pudieran saber acerca del tema, es decir, los científicos y profesionales de la salud y sexualidad, que han hecho ya infinidad de estudios e investigaciones en torno al tema, y por qué no, también consultar con la comunidad gay, para con todo esto hacerse de una opinión educada en torno a lo que las autoridades eclesiásticas consideran la problemática, cuando de hecho, el problema en realidad existe y ha existido todo el tiempo tan solo en sus pervertidas mentes, alimentado por su característica intolerancia y su arrogancia basada en sus delirios de infalibilidad y grandeza. Sin embargo, y al final de cuentas, aun suponiendo que la orientación sexual pudiera ser cambiada o alterada a voluntad, el que una persona en mayoría de edad desee tener relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo, y aun suponiendo que esto en realidad pudiera ser una falta a una moral divina, ilusoriamente especulando claro está en aras del argumento, y que tal concepto en realidad existiera, no me imagino cómo pudiera ser esta falta más grave, que el de abusar sexualmente de menores de edad. Lo que deja a las autoridades de la Iglesia en la peor posición para ser ellos los que decreten o sancionen en materia de moralidad sexual o inclusive conyugal, lo mismo en teoría, como en práctica. Talk about homosexuality, they often ask, is it a choice? I heard it is. Hello, what's your name? Christian. Well, Christian, let's see what the latest science has to say. Oh, that. To help us, here are two gay people, George and Martha. Before we can answer, is it a choice, we must first determine what it means to be gay. How do you know you're a homosexual? The same way you know that you're straight. Since the 19th century, many theories about homosexuality have been offered that are untestable and contradictory. Male homosexuality is the result of an absent father and an overbearing mother. See ya. Stand up straight, dear. And the female homosexual has never recovered from her anger over not having the penis. She wishes to avenge her perceived castration by taking another female as her sexual object. You're kidding me, right?
Well, I've always been told that homosexuality is unnatural. Is it? In fact, homosexual relations are common in nature, including zebras, baboons, dolphins, sheep, buffalo, ducks, foxes, elephants, horses, gorillas, moose, house cats, pigs, mice, rabbits, swans, and lions, to name a few. Well, okay, but we're not animals. Human beings have free will. You don't just decide who to love. Settle down there, Martha. Christian does have a point, but let's take a look at the most recent scientific evidence. As they study sexual orientation, scientists are currently looking at genes, hormones, and birth order. Of course, most of these studies focus only on male sexuality. Sorry, Martha. What a shock. Let's look at studies of identical twins. Hi. When one identical twin is a gay man, the other twin is gay up to 70% of the time, far higher than would occur if genes played no role. In fact, these studies show that genes play a greater role in determining sexual orientation than they do in whether or not you're right or left-handed. And we don't punish the left-handed. Well, not anymore. Let's get it! All right, maybe you all accept it, but what about those people who started out gay and say they became straight by discovering God? What about ex-gay ministries? Even so-called ex-gay ministries don't claim to change a person's inner sexual desires, just his or her sexual conduct. We're still gay. If these places really work, why don't they all use the same technique? Why does each ministry experiment its own way? Well... And why have so many members and leaders recanted earlier claims that they were changed? Maybe these programs don't work for everyone, but what's the harm? How about the feelings of shame and guilt they instill and reinforce in their victims? Or the money, energy, and time they sap from people who have nothing wrong with them? Says you. Well, in point of fact, not just George says that, Christian. The American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, the American Psychoanalytic Association, the American Academy of Pediatrics, and the National Association of Social Workers have all stated that homosexuality should not be treated as a mental disorder, and that they oppose attempts at reparative or conversion therapy, and that sexual orientation is not a choice and cannot be changed. So that's it. I'm supposed to believe that it's not a choice just because all those doctors and scientists say so? Or you could just ask us. I do know this one girl named Heather who goes back and forth, but she's Shut up. De que no es ningún pecado, nada. Venía toda una... promovida por los mismos que ahora acusan al Santo Padre y a la Iglesia. Promovida por... y eso no lo quieren aceptar. Son ellos los que promueven la promiscuidad sexual y son ellos los que le quitan valor a la sexualidad y las reglas que la sexualidad tiene para el matrimonio únicamente y unitivo y procreativo. Así es que, Padre Juan, si es que entiendo bien tu argumento, ¿el matrimonio debe ser únicamente con propósitos unitivos y procreativos? De tal forma que si una pareja que ya fuere él o ella, por motivos genéticos, de salud o de cualquier otro que esté fuera de sus posibilidades controlar, ¿a estas parejas no se les debería otorgar el derecho de casarse? ¿Quiénes son ustedes? Un grupo de sexualmente disfuncionales y, como nos lo han puesto de manifiesto en fechas últimas, corruptos depravados sexuales, para dar el más mínimo consejo en materia de matrimonio, sexualidad o reproducción, o inclusive de opinar en materia de los parámetros bajo los que se pudiera definir promiscuidad o perversión sexual. ¿Estás consciente que de la manera que la población humana puede crecer al procurárseles mejores expectativas de vida, sin depredadores naturales, y además dejarlos, y casi ordenarles bajo pena de condena a las llamas eternas del infierno, reproducirse como conejos, y de las repercusiones para la humanidad en su conjunto a largo plazo que esto pudiera tener? ¿O solamente está sacando del contenido del mismo arcaico y obsoleto libro que ya mencionamos varias veces en esta serie, conceptos que no tienen cabida ya más en una sociedad moderna y civilizada, que hemos sido capaces de construir, y aunque a veces con pasos crucialmente pequeños, y a veces 2 pasos para adelante y 3 para atrás, pero al fin, mejorar, eficientar y moralizar? Que hayan podido ustedes en el pasado instituir sus creencias por la fuerza e intimidación?
Es muy cierto que así fue durante los tiempos de la Inquisición. Pero ahora, mi querido padre, las cosas son muy diferentes. Ahora que si piensas que la mejor estrategia para ganar las mentes y corazones de las sociedades civilizadas, educadas y modernas, está en el ataque y la intimidación, te equivocas rotundamente. Y los números en términos de personas que o abandonan el catolicismo por otra religión, o que simplemente no quieren saber ya nada de él o de ninguna otra filosofía basada en fe, en lugar de razón, confirman precisamente que tan equivocado estás. Los tiempos en los que imponían sus irracionales, arcaicas, corruptas y depravadas ideas por la fuerza a gente ignorante, y por lo mismo supersticiosa, han quedado, gracias a Dios, por irónica que esta expresión parezca, cientos de años atrás. Son esos mismos de la prensa que ahora acusan a la Iglesia los que provocaron toda esta crisis, porque son ellos los que promovieron esta ideología de que la sexualidad no tiene ninguna orientación. A ver si usted está de acuerdo conmigo. En las últimas décadas hemos visto una especie de herejía en los católicos con el tema este de la sexualidad, ya que se metió usted ahí, en los matrimonios y esta cultura de muerte y esta mentalidad anticonceptiva. Una enseñanza que está ahí, clara, de la Iglesia y muy, muy ignorada. Y muchísimos católicos promoviendo, algunos teólogos incluso diciendo, el Papa Pablo VI, Humanevite, todo eso no. Una corriente muy fuerte. Yo creo que esa fue una de las cosas que causó más daño a la Iglesia. No fue precisamente el concilio, sino fue cuando Pablo VI publica su Humane Vitae, una encíclica que es infalible, porque el Papa contra todos, contra científicos, contra el grupo base que se formó, dice: el amor es unitivo y procreativo y exclusivamente para el matrimonio. Y estos dos significados no se pueden separar. Estos significados, esta orientación que Dios le puso. Entonces, cuando el Papa publicó esto, después de toda una campaña que hicieron también los medios de comunicación diciendo, si el Papa no quiere cometer el error de Galileo y no quiere rechazar todos los descubrimientos, tiene que decir sí a los anticonceptivos, tiene que decir sí, y cuando dice que no, todos los demás, incluidos obispos, sacerdotes y seglares, se creían lo que la prensa decía. Claro. Y cuando el Papa dijo esto, todos dijeron, el Papa se equivocó, el Papa se equivocó, el Papa la regó. Y muchos se callaron, obispos, sacerdotes que debían de hablar. Uno de los pocos que habló defendiendo fue el cardenal Wojtyła, y no recuerdo quién más. Hubo libros escritos por obispos y por cardenales, y hubo toda una conferencia episcopal. Una conferencia episcopal de Canadá y de Alemania, diciendo a los seglares, pues mira, sí, lo que el Papa dice está interesante, pero ustedes sigan su conciencia. ¿Cómo que sigue tu conciencia? Ciertamente tenemos que seguir nuestra conciencia, pero nuestra conciencia orientada y formada por las cosas que nos dice la Biblia. Entonces, y ahora volviendo a lo de la vida. Yo creo que es uno de los problemas más graves en el mundo. Esa separación entre la procreación, entre la relación sexual y la vida. Porque en el momento de la mentalidad anticonceptiva es cultura de la muerte. Cuando unos jóvenes se van a casar y me llegan a decir a mí, yo siempre les pregunto, ¿te vas a casar? Sí. ¿Cuántos hijos vas a poner a tener? Vas a tener 2. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, explícame, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vas a usar condones? ¿Vas a usar anticonceptivos? Parche, pastillas. ¿Vas a vivir en pecado mortal toda tu vida? ¿Así vas a vivir tu matrimonio? ¿En pecado mortal? ¿Y quieres que Dios te bendiga? Usar anticonceptivos en el matrimonio es pecado mortal. Por supuesto que es pecado mortal. Y es una de las promesas que haces. Prometo aceptar todos los hijos que Dios me mande, prometo aceptarlo. Excepto y el matrimonio es para eso, para la vida, los que Dios me mande, porque yo confío en que Dios me va a ayudar a sacarlos y que yo me voy a preparar para educarlos. Entonces el matrimonio cristiano tiene que estar abierto a la vida, y si no estás abierto a la vida, no te cases, métete de sacerdote, métete de monje, de seglar, y soltero, y ya se acabó. Pero tenemos que estar abiertos a la vida. Pero una vez cuando ya vamos al matrimonio con la mentalidad, bueno, me voy a casar, pero los primeros 3 meses no podemos tener hijos. Pero ¿cómo le vas a hacer? La única manera de no tener hijos es viviendo en pecado mortal. O a no ser que se aguanten o que vivan cada quien en una cama separada, y eso no lo van a hacer. Si ya antes del matrimonio están viviendo juntos,
ya se están entrenando para engañarse el uno al otro. Pues ¿qué matrimonio cristiano va a salir de ahí? Entonces ya vamos con una mentalidad de muerte, antivida. Y luego, si ya estamos con las relaciones y no queremos el hijo, cuando viene el hijo, pues todos los hijos son no queridos. Entonces tenemos ya una mentalidad antinatural, antivida y que lleva necesariamente al aborto. Porque claro, si tú tienes relaciones con tu novio, no estás esperando tener hijo. Y si tienes hijo y te da vergüenza o tienes cosas, vas a abortar. Entonces, yo por eso les digo a las mamás, lo primero que les tienes que decir a tus hijas, hija, mira, yo sé la situación del mundo, está muy difícil, lo que quieras. Nada más, por favor, no abortes, no mates. ¿Para qué cargas sobre tu vida el matar a una criatura? Ese es un crimen. Y nada más matar a tu hijo, porque no es matar al vecino. Esto está peor. Por eso, en mi concepción de lo que yo no conozco mucho de México, porque digo, yo acabo de llegar por así, pero mi concepción es de que el problema de la violencia está relacionado con el aborto en México, porque es la mentalidad antivida, es la mentalidad destruida, porque la gente no quiere entender que cuando México votó por el aborto, aunque haya sido en el Distrito Federal, votamos por la violencia contra los más débiles e indefensos, dimos un voto por la violencia, y mientras ese voto no se quite, no se va a acabar la violencia. Sí, no podemos... Yo creo que todos entendemos que matar a un bebé al inicio de su vida es menos mal que matar a un señor que ya cumplió su misión. Digo, las dos cosas son crímenes, pero es más crimen lo otro. Y mientras no quitemos ese voto que dimos por la violencia contra los más débiles e indefensos, no se va a acabar la violencia. Porque esa es la cultura de la muerte de la que tanto nos previno Juan Pablo II. La cultura de la muerte nos va a destruir y nos está destruyendo. Y es la cultura de la muerte, que ya es todo, porque es la santa muerte, porque es el aborto, porque es la violencia, porque son los casinos, que también son cultura de la muerte, donde a mí me importa un poco a gastarme todo el dinero viendo gente que hay miserable que se está muriendo de hambre. Eso es una injusticia. En la misa que usted celebró aquí... Tú no tienes derecho con tu dinero más que a lo necesario. Todo lo superfluo pertenece a los demás. Eso la iglesia siempre lo ha enseñado. Somos administradores. Somos administradores. La iglesia, dame cuentas de tu administración. Dios te va a pedir, y entre más dinero tienes, entre más talento y posibilidad de hacer el bien, Dios te va a pedir cuentas de si haces el dinero para bien o para tu propia satisfacción. Esos temas hay que dominarlos. Por ejemplo, el tema de María. Hay que comenzar diciendo, a ver, ¿qué dice la Biblia de María? Tú eres bíblico, tú estudias la Biblia, tu pastor es bíblico, ustedes son cristianos bíblicos, de la Biblia en la mano, etcétera, etcétera. Que, pues no sé, te lo voy a explicar. Comenzamos con Génesis 3:15. Claro. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está estableciendo dos bandos. El bando de los hijos de la mujer y el bando de la serpiente. ¿Con quién quieres estar? ¿Con la serpiente o con la mujer? Con la mujer. Ah, con la mujer, perfecto. Ahora vamos a ver quién es esa mujer. Pero ciertamente hay una mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente y a los demás se los va a llevar el diablo. Así que escoge. ¿Con la mujer? Sí, con la mujer. Vámonos a Isaías 7:14. Aquí mucho estudio de la Biblia, porque es lo que, recuerden que esto comenzó, el año de la fe comenzó justo después del año de la Biblia, del año de haber escrito el Papa la encíclica sobre la palabra de Dios. Sí, sí. Verbum Domini. Entonces, el Papa quiere que comuniquemos nuestra fe a los demás cristianos, a los demás creyentes, usando la Biblia. Entonces me voy yo a Isaías 7:14, donde dice, la doncella o la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces María es la madre de Dios. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que no? Si la Biblia dice que sí, ¿por qué ustedes dicen que no? ¿Qué trato le tenemos que dar a María? El de madre de Dios, nada más eso. Más que a una reina, más que a una princesa, más que a tu misma madre, el que quieras. No es que nosotros no adoramos, no la adores, nadie está diciendo que la adores. Dale el trato de lo que es nada más, de la madre de Dios. Dale a cada cual lo que corresponde. Entonces, María, madre de Dios. Después nos vamos a Mateo, oiga aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, repite la misma cita. Después nos vamos a Lucas
Bueno. donde el ángel la saluda con estas palabras. El problema es que escuchamos las palabras, pero no sabemos desentrañar su significado. Cuando el ángel le dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Yo tengo que subrayar al hermano evangélico que el Señor está con ella. Y que el que está contra ella, ¿contra quién está? Contra el Señor. Y el que está con ella está con el Señor. Claro. ¿Estás tú con el Señor o estás con el diablo? Otra vez de nuevo, ¿con quién quieres estar? No, pues con el Señor. Pues si estás con el Señor y el Señor está con ella, tú tienes que estar con ella. Porque la que está con ella, yo con seguridad sé que el Señor está con María. Yo no sé si está con tu pastor, pero yo sí sé que está con María porque lo dice la Biblia. Entonces, así usando la Biblia, hasta llegar al Apocalipsis, no puedo dar aquí todas las citas, ahí está el libro, y hay otros libros que se han escrito, a Apocalipsis otra vez, viene la señal en el cielo que Dios nos da para nuestra salvación, vestida de sol con la mujer, una mujer como signo de salvación, vestida de sol con la luna bajo sus pies, que está en pugna contra el dragón, que va a dar a luz a un hijo varón que regirá a las naciones. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo. Cristo. ¿Quién es su madre? María. Entonces está claro, cuando el cristiano, el evangélico, escucha y realmente ama la palabra de Dios, y el católico puede explicar su fe con la Biblia, entonces estamos siendo verdaderos evangelizadores. Así es. Si en este año de la fe nos estudiamos bien ese tema de la Virgen María y el tema de la Eucaristía, que es otra vez el tema que comienza desde el capítulo 5, donde es un debate entre los judíos y Cristo. Nosotros tenemos la Escritura, nosotros creemos en Moisés, y Jesucristo le dice, vosotros escudriñad la Escritura, ella habla de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Ustedes prefieren la Escritura, ustedes se quedan con la letra escrita y me están rechazando a mí, que soy la palabra Biblia, viva. Y esos precisamente, los que más sabían Biblia, los que más estudiaban Biblia, los que más creían entender la Biblia, fueron los que crucificaron a Jesús. Con la Biblia en la mano, clavaron a Jesús. Rechazaron a Jesús y se quedaron con la Biblia. ¿Por qué? Al quedarse con la Biblia, se creían ellos que tienen el conocimiento. No, la religión no es la religión del libro, la religión es la relación con Jesús. Bueno, pues considero que con lo que hasta aquí el padre Juan ha dicho, no solamente es hasta donde mi paciencia puede soportar, y con seguridad la suya también, por lo que considero mejor poner los puntos sobre las íes en las atrocidades y disparates que el padre Juan ha comentado, como por ejemplo, que en ninguna parte de los evangelios se especifica el misterio de la Trinidad, y si se llegara a tomar el tiempo en leer los evangelios sinópticos, es decir San Marcos, San Mateo y San Lucas, se dará cuenta que Jesús nunca le comunica a sus apóstoles que es en realidad Dios y además Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta manera de conceptualizar a Jesús, fue adoptada por la Iglesia Ortodoxa a más de 100 años después de haberse escrito el último de los evangelios que, como ya ha sido anotado, fue el de Juan, y ratificada esta conceptualización en el año 365 en el Concilio de Nicea. Y a partir de entonces se comenzaron a hacer modificaciones a los diferentes pasajes del Nuevo Testamento para instituir esta doctrina, como lo son los pasajes de la primera carta de Juan capítulo 5 versículos 06 al 08, por citar un ejemplo, esto con el afán de evadir el de caer en el politeísmo, al adorar a Jesús, a Dios, y más tarde, al Espíritu Santo. Por otro lado, los pasajes de Mateo 16-18, en donde Jesús dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Según los expertos en la materia, fue también una interpolación agregada al capítulo en cuestión, ya que la palabra iglesia, no era un concepto conocido para las fechas en las que se calcula que este evangelio fue escrito, especialmente porque se sabe que los primeros cristianos, se reunían en las casas de otros cristianos, y no en lugares específicos de culto. Por otro lado, en cuanto a lo que el padre Juan asegura en torno a la personalidad del apóstol Pedro, la Biblia en ningún lado dice que Pedro fuera un hombre débil, es en el libro de Hechos de los Apóstoles 4:13, en donde se dice que Pedro y Juan eran personas poco instruidas, pero no débiles. Lo que genera la pregunta si se le pretende dar algún grado de credibilidad al libro de Hechos de los Apóstoles, si Pedro y Juan eran personas poco instruidas.
¿Cómo fue que pudieron escribir sus respectivas epístolas? De acuerdo con el Dr. Bart Ehrman en su libro titulado Forget, estas cartas primera y segunda de Pedro, Judas y las 3 de Juan, fueron escritas por otras personas diferentes a los primeros apóstoles de Jesús, a mediados del siglo II cuando lo más temprano. Sin embargo, lo que le clava el último clavo al ataúd de cualquier proclama derivada de que lo escrito en la Biblia hubieran de hecho sido palabras de quien los expertos en la materia denominan como el Jesús histórico, lo constituye el hecho de que todos los evangelios fueron escritos a décadas después de la muerte de Jesús, por gente que vivía en poblaciones a kilómetros de distancia de donde los susodichos eventos supuestamente ocurrieron, cuya lengua era el griego, porque todos los evangelios fueron escritos en esa lengua y no en arameo, que era la lengua que Jesús y sus apóstoles hablaban. Escritos además por personas que tampoco lo conocieron y lo más seguro tampoco a nadie que lo hubiera conocido. De tal manera que atreverse a decir que lo que en cualquiera de los evangelios estuviera escrito fue dicho por Jesús, es hacer una enorme especulación sin bases históricas en absoluto. De hecho, y en caso de que estuviera interesado en conocer más a detalle lo hasta aquí expuesto, le recomendamos que lea los libros, Forget, Jesús no dijo eso, y Los cristianos perdidos. Todos ellos escritos por el Dr. Bart Ehrman, o inclusive el libro The Power of Parables del Dr. John Dominic Crossan. Solo por sugerirle algunos de los muchos estudios catedráticos que se han hecho en torno al tema de que lo que en los evangelios está escrito, prácticamente ninguno de los dichos y enseñanzas acreditadas a Jesús en estos libros, fueron pronunciadas por este personaje de haber existido en realidad, ya quedado al silencio histórico en el sentido de que ningún historiador, escritor o comentarista del siglo I, menciona ni a Jesús, o a sus apóstoles, es más, ni siquiera al apóstol Pablo, posición que defiende gran cantidad de investigadores e historiadores en materia de la historia del siglo I, como los serían por ejemplo el historiador Dr. Richard Carrier en su libro On the Historicity of Jesus, o el investigador y escritor, David Fitzgerald, en su libro Nailet, o el Dr. Héctor Ábalos en su libro The End of Biblical Studies, entre muchos otros autores con doctorados en historia y amplio conocimiento en materia del Nuevo y Viejo Testamento, quienes sostienen la posición con argumentos sólidos y comprobables, que lo más seguro la persona de Jesús, es una figura mitológica. Bueno, pues pasando a otro de los muchos ignominiosos y fuera de lugar comentarios del padre, ¿desde cuándo es asunto de la Iglesia preguntarles a los cónyuges cuántos hijos van a tener e inmiscuirse en sus vidas sexuales? Si esta actitud no es la epifanía del totalitarismo que ha caracterizado a la Iglesia desde sus orígenes, entonces nada lo será. En los tiempos actuales, padre, el tener los hijos que Dios mande, no es una virtud. Es una irresponsabilidad. Ahora en cuanto a lo que el padre tiene que decir con respecto a quién se puede casar y quién no si es que no fuera para procrear hijos, en donde propone además que si alguien se quiere casar con la idea preconcebida de que, o no van a tener hijos, o deciden planificar su familia, aconsejándole a estas personas que mejor no se casen, que se queden solteros o que se ordenen como sacerdotes. Por supuesto que sí. Excelente idea, padre. Si no van a casarse para procrear hijos, ordénense de sacerdotes, al fin y al cabo y tal y como lo indican los acontecimientos más recientes, ordenados como sacerdotes, sexo no les faltará. Por otro lado, en cuanto a el comentario del padre en el sentido de que por el simple hecho de vivir juntos antes de casarse, esto significa necesariamente que, con eso se están entrenando las parejas para engañarse mutuamente. ¿Pero qué clase de ignorante comentario es este? La pregunta no es qué tipo de matrimonio cristiano va a salir de este tipo de relaciones, la pregunta más bien sería, ¿qué sería de nuestra sociedad si adoptáramos las arcaicas ideas que propone el padre? Además, alguien tiene que decirle al padre que vivir con alguien, ya fuera sin estar casados, o bien, inclusive estándolo, y teniendo relaciones sexuales utilizando métodos de planeación familiar, esto bajo ningún sentido representa que a los hijos cuando vengan, serán menos queridos que aquellos que se concibieran, o como lo dice el padre, los que Dios te mande. Que alguien me explique por favor,
¿Qué clase de disparate es este también, o de qué estudios en torno al tema se basa el padre para tener la desfachatez de hacer tales declaraciones? Ahora bien, en cuanto al tema del aborto, aunque tengo mis creencias muy particulares en este tema tan controversial, y de hecho todo el mundo las tiene y pudieran ser bien encontradas, lo que sí nos debe quedar claro con lo que el padre nos ha demostrado al expresar sus arcaicas, fuera de lugar e ineducadas conclusiones, es que las autoridades católicas, no solamente no tienen el derecho de opinar, sino que son las personas menos indicadas para hacerlo. Especialmente cuando el padre se atreve a correlacionar el problema de la violencia con el aborto, o inclusive con el empleo de métodos anticonceptivos. ¿No se te ocurre pensar, padre, que pudiera tener más que ver con la cantidad de niños traídos al mundo y que sus padres ni tienen el tiempo para mejor orientarlos ni los recursos para darles educación? Esto, padre, si te investigas bien en lugar de abrir la boca y regar el tepache, es más bien la raíz del asunto. Por algo será, mi querido padre, que el problema del crimen es más pronunciado, no en los países donde la población en general utiliza métodos anticonceptivos y hasta el aborto es permitido y una decisión de las parejas, o por lo menos de la madre, pero no de alguna institución por santa o poderosa que ésta sea, sino en los países más religiosos del mundo y con mayores índices de natalidad y por lo tanto de sobrepoblación. Los abortos por lo general, son practicados a meses del momento de la concepción, en el momento que los embriones todavía no han desarrollado un cerebro o sistema nervioso como para equipararlo con asesinar a un individuo que posee cerebro, memorias, y quizá hasta tendrá personas que dependan de esa persona, ya sea económicamente o por lo menos emocionalmente. Por lo que pretender correlacionar el aborto con un asesinato, es para mí un inapropiado punto de comparación. Muy bien, pues considero que con lo hasta aquí comentado, no queda mucho más que agregar. Por lo que con esto me despido, no sin antes recordarles que en el campo inferior designado para describir los pormenores de este video, podrá encontrar los vínculos en donde pudiera corroborar los aspectos que en este análisis han sido subrayados y criticados. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos otorgue una retroalimentación positiva, o aún mejor, que nos honre con su suscripción a este canal. Hasta pronto.